El pasaje bíblico de hoy, Santiago capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amados hermanos y hermanas en Cristo, como les decía en la última prédica, la gente común y corriente afirma que los demonios no existen. No obstante, les digo algo, los demonios y los espíritus malignos sí existen y me reconocen porque soy un siervo del Dios Altísimo. Hubo un caso así en nuestra orquesta Nissim. El demonio era tan fuerte en esta mujer que nadie podía tratar con ella. Perdía la razón cada vez que ese demonio se manifestaba en ella. En esa época, mi oficina quedaba lejos del lugar de ensayo de la orquesta y cuando el demonio se manifestaba en la mujer, me llamaban inmediatamente. Me pedían que orara por ella. Sin embargo, apenas salía de la oficina, la mujer inmediatamente se calmaba. 1 o 2 minutos después que salía de mi oficina, el demonio sabía que iba a llegar. Y, repito, inmediatamente se tranquilizaba. A pesar que mi oficina quedaba a 200 metros de donde se encontraba la mujer, el demonio ya sabía que venía. Y la mujer se calmaba. Cuando inauguré esta iglesia, muchos endemoniados venían de diferentes partes del país para que orara por ellos. Incluso, siendo estudiante del seminario teológico, ya era muy conocido. No tenían idea de cómo sabían mi nombre. No obstante, traían endemoniados de todos los rincones del país. Ahora bien, nadie interrumpía el servicio. Más bien, se quedaban callados. Generalmente los que están poseídos por demonios gritan y hacen escándalo. No pueden estar tranquilos. Cuando no estaba presente, se manifestaban. En esa época, los diáconos no tenían mucha fe, así que los demonios se burlaban de ellos. Sin embargo, reitero, sabían en qué momento yo dejaba la oficina para ir donde estaban, e inmediatamente se tranquilizaban. Hacían como si estuvieran leyendo la Biblia. Sabían que estaba llegando. Como les decía, esta mujer siempre decía mentiras, pero los demás hermanos no lo sabían. Recién, repito, se había fundado la iglesia, así que la mayoría de los miembros eran nuevos en la congregación. Hermano, debes saber que los endemoniados siempre mienten. En el mundo se miente por costumbre. Ustedes ya saben esto. Satanás obra en la mente de las personas y las controla a distancia a través de lo que comúnmente la ciencia llama telepatía. Hermano, si usted tiene curiosidad por hacer algo malo, el maligno no desaprovechará esa oportunidad. Le vendrán a la mente esos pensamientos y excitarán sus deseos y curiosidad. Y para satisfacer esa curiosidad, verá o hará cosas que se supone no debería hacer. Verá pornografía. Así, su curiosidad aumentará y ese deseo por tener relaciones, besar o tocar el cuerpo de otra persona aumentará y al final cederá a esa tentación. Más aún, tal como las enredaderas continúan creciendo y ramificándose, otros pensamientos nocivos y obscenos le vendrán a la mente. Y en el caso de las señoritas, querrán vestirse o maquillarse igual o parecido a las actrices que han visto en alguna película o revista. Indagarán dónde pueden comprar
ropa de marca o se esforzarán por tener un mejor cuerpo para exhibirlo. Así, su mente y pensamientos se alejarán cada vez más de Dios y del estudio. Joven, jovencita, si continúa de alguna forma teniendo contacto o familiaridad con lo que el mundo le ofrece, la moda, las distracciones, espectáculos, etc., cederá al final ante eso. Yo, por ejemplo, no tengo distracciones ni deseos mundanos. Podría hacerlo. Tengo dinero para ello, pero debo cuidarme de todo. Es lo mismo con la ropa o con cualquier hobby o entretenimiento. Si, por ejemplo, comiera platos exclusivos en restaurantes de categoría, me acostumbraría a eso y desearía continuar haciéndolo. De ahí que salgo muy poco a comer a restaurantes. Todas estas cosas distraerán su mente y le impedirán enfocarse en sus estudios. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado esto? Han cedido una vez a la tentación y luego han vuelto a hacerlo. Mientras más lo haga, más querrán hacerlo. Doy gracias a Dios porque muy pocos hermanos en esta iglesia ceden ante esas tentaciones. Siempre me pregunto cómo Dios los ha podido escoger para que formen parte de esta congregación. Y no me refiero solo a los hermanos en la iglesia central aquí en Corea, sino también a todos los miembros de nuestras iglesias hijas en el mundo entero. No importa quién llega a esta congregación, una vez que escuchan la palabra, muchas hermanas dejan de usar aretes, dejan también de pintarse las uñas. Ahora bien, no me malentienda, no estoy diciendo que es pecado usar aretes ni usar esmalte en las uñas. Si lo está haciendo, no hay problema, no se sienta mal ni avergonzada, siga haciéndolo. Mucha gente lo hace. Tampoco les he pedido que no usen alhajas ni anillos. Sin embargo, muchas hermanas ya no usan esas prendas de lujo. ¿Saben algo? Los amo mucho. Amo mucho a todas las ovejas de Manmin. Para mí, ustedes son más valiosos que la joya más cara del mundo. Soy consciente que vivir una vida cristiana en esta iglesia no debe ser fácil si no corta con toda distracción, moda y diversión que le ofrece el mundo. No obstante, ustedes lo hacen porque quieren hacerlo. Nadie los obliga. Lo que ustedes, jóvenes, y todos los hermanos en general deben saber es que tener dominio propio sobre todas sus apetencias, gustos, etc., es decir, tener control sobre todos sus deseos, hará que su espíritu crezca y tenga control sobre su alma. Esa será la senda más corta, el atajo que los llevará directo a la mejor morada en el cielo. Igualmente, los que ya han tenido relaciones sexuales o al menos se han besado con alguien recordarán esa experiencia y esa sensación cuando vean una escena similar, y eso agitará su deseo por hacerlo otra vez. El grado de esos deseos y sentimientos variarán de acuerdo a la edad en la que ha tenido por primera vez esa experiencia. Los jóvenes de diferentes edades tendrán sensaciones y sentimientos distintos al tener la misma experiencia, y en la medida en que su cuerpo y su edad mental maduren más, esas sensaciones se harán cada vez más fuertes. Reitero, sus sentimientos serán diferentes dependiendo de su edad. Lo que quiero decir es que si conoce a un muchacho o una chica y tiene relaciones o algún tipo de contacto corporal en su adolescencia, ciertas partes de su cuerpo se desarrollarán más rápidamente. Eso también sucederá en el caso inverso. Es decir, si no tiene este tipo de relación durante su adolescencia, entonces esas partes no se desarrollarán tanto. Ahora bien, esta no es una regla general, sin embargo, es bastante frecuente. Repito, algunas partes de su cuerpo se desarrollarán
muy lentamente si no tiene contacto con el sexo opuesto. Esto es, las hormonas no se excitarán y las partes de su cuerpo relacionadas a esta actividad sexual igualmente crecerán más lentamente. Una vez que llegue a los 20 años, será más difícil que esas partes de su cuerpo se desarrollen. El desarrollo será hasta aproximadamente la adolescencia, pero ya a los 20 años, esas partes no se desarrollarán de la misma forma. En resumen, la rapidez del desarrollo corporal dependerá de esos sentimientos y sensaciones que experimente en la adolescencia, y en esa medida su nivel de curiosidad también variará. Por cierto, es muy difícil pasar por la adolescencia sin experimentar esa clase de sensaciones, pero si lo logra hacer, será de gran bendición para usted. A los 20 años o más podrá en cierta medida controlarse. Si es consciente que eso lo llevará a la perdición y le hará daño, entonces no lo hará. Si tiene dominio sobre ese instinto y deseo, entonces podrá frenarlo antes que se haga más fuerte. Sin embargo, en la adolescencia le será difícil. Más aún, si no conoce la palabra y continúa cediendo a la tentación, entonces se volverá adicto a esa sensación de placer y le será muy difícil desecharla. Ahora bien, si llega al nivel del espíritu, lo podrá hacer. Hermano, llegar a este nivel espiritual es fácil. En ese nivel ya no tendrá más esa sensación de placer en su ser. Por eso deberá esforzarse por llegar al nivel del espíritu. Si ustedes, jóvenes, lo logran hacer, podrán mejorar en su rendimiento académico en la medida que quieran. Si se deciden a estudiar de tal a cual hora, lo harán. Tendrán dominio sobre su mente y pensamientos. Se podrán concentrar y estudiarán más en menos tiempo. Una pregunta para los hermanos mayores. ¿Cuál es su meta? Hermanos, su objetivo debe ser llegar al nivel del espíritu. Deberán anhelar crecer en el espíritu. Determínese a hacerlo ahora. Si ustedes, jóvenes, llegan al nivel del espíritu, podrán concentrarse en sus estudios. Una vez que entiendan que su deber es estudiar, lo harán con gusto. El problema es que no se pueden controlar. No pueden controlar sus hormonas y deseos. No pueden controlar su mente ni sus pensamientos. Como les decía, para que no se deje engañar por el enemigo, deberá cortar con todo deseo de los ojos, con toda lujuria de la carne y con toda ambición u orgullo. Ahora bien, la realidad es que muchos jóvenes no pueden hacerlo. Lo mismo va para los adultos. Si controlan su mente y sus pensamientos, pregunto, ¿qué meta no podrá alcanzar? Todo lo que tiene que hacer es ejecutar lo que ha planificado. No obstante, muchos no pueden controlar su mente ni sus pensamientos, a pesar que afirman tener fe. Amados hermanos, una vez que llegue al nivel del espíritu, le será fácil controlar su mente y sus pensamientos. Si se decide a hacer algo, lo hará. Si se decide a no hacer algo, pues no lo hará. Si se decide a dejar un mal hábito, lo dejará. De esa forma, llegará al nivel del espíritu muy rápido. Así, no pecará. Como el pecado es algo malo, se determinará a no pecar y por eso se despojará de todo pecado y toda maldad. Una vez que llegue al nivel del espíritu, ya no pecará. Como les decía, a pesar que en un determinado momento sean muy jóvenes para sentir algo fuerte en su corazón o mente, luego, al crecer, tendrán curiosidad por hacerlo. Y si no vencen esa curiosidad y deseo, podrán hacer algo que se supone no deberían hacer. Esto es, podrán pecar. Suponga que en primaria un niño por casualidad ve pornografía y luego continúa viendo ese material obsceno. Al final, luego ya de adolescente, pecará de acción, es decir, tendrá relaciones sexuales o se volverá adicto a la masturbación. Hoy en día, incluso en los primeros años de primaria, los niños ya están expuestos a ese material pornográfico y pecan incluso a esa temprana edad. En secundaria, la cosa se pone peor, mucho peor, y en la universidad ya es el libertinaje total. Doy gracias a Dios porque muchos de nuestros jóvenes se han dado cuenta que vivían pecando, se han arrepentido y han dejado el pecado.
Si los jóvenes, estando en el colegio, no han manchado su mente y cuerpo del pecado, podrán, en corto tiempo, santificarse y llegar al nivel del Espíritu. Hay muchos jóvenes que ahora lamentan haber perdido tanto tiempo en esa vida sin provecho y no haber estudiado. Amados jóvenes, no se dejen engañar por el diablo y Satanás. Una pregunta: ¿les atraen la moda y las distracciones que ofrece el mundo? El enemigo los tentará haciéndoles creer que todo eso es bueno y que no hay algo malo en esas distracciones. Pero eso es una completa mentira. Tal vez haya algo de divertido o sienta algo de placer al ceder a esas tentaciones. Sin embargo, le digo algo, luego sentirá un vacío y una sensación de malestar. A los hermanos que ya son adultos, les pregunto, ¿acaso ahora, después de haber vivido esa clase de vida, no sienten que todo eso para nada les ha servido? Si no hubieran cometido esas obras de la carne, hubieran crecido en su medida de fe y ya hubieran llegado al nivel del Espíritu. Pero, ¿ahora en qué nivel están? ¿Cuál es su medida de fe? Luego de 10 o 20 años de ser cristiano, aún están en el primer o en el segundo nivel de fe. Reitero, al ver su pasado, ¿no siente que ha perdido mucho tiempo en cosas vanas y sin valor alguno? Al fin y al cabo, ¿qué de bueno le ha traído? ¿Acaso ahora goza de mejor salud o ha prosperado económicamente? No. Lo único que todo eso ha hecho es alejarlo del amor de Dios. Y además, de seguro, por ceder a esas malsanas tentaciones, enfrentaron dificultades. Ese es el costo por esos minutos o segundos de placer carnal. Y luego de todos esos años de vida desordenada, ¿qué cosa le ha quedado? Nada, absolutamente nada. Su hogar se destruyó. Usted se divorció. Sus hijos se fueron de la casa o del país. Su negocio quebró. Dios no lo pudo bendecir y todo le fue de mal en peor en la vida. ¿Saben lo que le quedó? Tristeza, desolación, soledad y llanto. Desperdició su juventud. Hermano, hermana, usted ya no tiene 20 ni 30 años, sobrepasa los 40 o incluso los 50 años, y para algunos ya será demasiado tarde para recuperar todo lo que ha perdido. Ya tiene 50 años y nada tiene. No tiene casa propia. ¿Dónde están sus hijos? ¿Qué clase de vida están viviendo? ¿Qué es lo que ha hecho con su vida? A muchos solo les queda lamentarse. Y tal cual dijo el rey Salomón, todo lo que hay en este mundo es vanidad. Es decir, en esta vida nada material tiene sentido. Todo es una ilusión. Ha hecho lo que no debería hacer. Ha buscado el placer del momento, el gozo de un instante, una efímera satisfacción carnal. Y los años han pasado y ya no los puede recuperar. Y solo le queda lamentarse. Y les dice a sus hijos que deben estudiar para no ser como usted. Sin embargo, al ver su comportamiento y su estilo de vida, sus hijos ya han aprendido lo que no deberían haber aprendido y solo guardan resentimiento. Se preguntan por qué sus padres discuten todo el tiempo o por qué su padre regresa ebrio a casa y rompe todo lo que encuentra o le pega a su mamá. Mientras crece, su hijo observará todo lo que usted hace y aprenderá a hacer lo mismo. Y ahora le dice, repito, que no debe ser como usted. Ya ha aprendido de usted esos patrones negativos de conducta. No sabrán cómo controlar su mente, pensamientos ni instintos. Tendrán muchos malos hábitos. Tratarán de cambiar, pero no podrán. Ahora bien, no estoy diciendo que sea imposible. En el Señor todo es posible al que cree. Si escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, podrá despojarse de toda maldad y todo patrón negativo de conducta. Hermano, no es imposible cambiar. Repito, en el Señor todo es posible. Tal vez por un momento podrá sentir cierto placer en algo carnal. No obstante, luego, como ya dije, eso le dejará una sensación de vacío y al final los llevará al infierno. Así que, si la atracción por las cosas, distracciones y placeres que el mundo le ofrece crece en usted, deséchelos con la palabra de Dios. Despójese de toda curiosidad y todo deseo carnal pensando en el horror del infierno y en la recompensa del cielo.
Con esto concluyo el mensaje. Amados hermanos y jóvenes estudiantes, la segunda causa que incentiva u origina esos pensamientos carnales es su deseo por divertirse y disfrutar de las distracciones que ofrece el mundo. Este deseo se hará más fuerte si le parece aburrido estudiar. Esta clase de pensamiento carnal se debe a su deseo oculto de buscar placer en el mundo. Por ejemplo, al que le gusta los juegos de video, sentirá placer cada vez que juega. Muchos jóvenes de este país se han vuelto adictos a los juegos por Internet. Esto es más grave en los alumnos que aún están en primaria. Entre los jóvenes que cursan secundaria, el 13% son adictos a estos juegos de video. Es decir, 13 de cada 100 jóvenes son videojuego dependientes. En los casos más serios, estos jóvenes verán las páginas de los libros como enemigos virtuales que tienen que destruir, y su cuarto de estudio les parecerá una cabina de videojuegos. A otros les gusta salir todo el tiempo de paseo con sus amigos, y su mente se llenará de esos pensamientos. Yo, por ejemplo, antes de ser cristiano, aprendí un juego muy popular en esa época y era pero muy bueno jugándolo. Lo jugaba todo el tiempo. Ahora bien, no me malentienda, no estoy diciendo que todo juego de entretenimiento o de mesa sea un pecado. Sin embargo, en mi caso, luego que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, dejé todo tipo de distracción o juego. Y como ya tenía dominio propio, poco a poco fui dejándolo todo. Desde ese momento me propuse no hacer algo que no fuera de beneficio para el reino de Dios. Consagré toda mi vida a Dios y al Señor. Como les decía, algunos jóvenes solo piensan en salir con sus amigos o amigas, o en ir al cine, etc. Y se rompen el cerebro pensando de dónde van a sacar dinero y a dónde van a ir luego del cine. Hay algunos que les mienten a sus padres para conseguir dinero o simplemente venden algo a cualquier precio. Por cierto, no leen ni una sola página del libro o de la lección que deberían estudiar para el colegio. Desde luego, ninguno de ustedes, jóvenes de la iglesia, hará esto. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que ahora que ya saben el origen de esos pensamientos carnales que los distraen y lo alejan del estudio, logren ahora despojarse de todos ellos y vivan una correcta vida de fe. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado,
cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.